Entonces, hermanos, vamos al libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 1. ¿Listos? Ok, para entrar un poquito en contexto. Yo el sábado estaba haciendo mi devocional y yo estoy haciendo mi devocional en Nehemías. Entonces, el sábado lo hice y me tocó este capítulo porque aquí, pues, yo voy. Entonces, Dios me habló muy bonito sobre este capítulo y yo lo comentaba mucho con Abby. Estábamos analizándolo y el pastor me comentó el domingo que ahora la bendición era mía, ¿no? La de estar aquí. Entonces, yo preguntaba mucho al Señor específicamente qué era lo que quería quedar y me volvió a repetir este capítulo y agradezco mucho porque Dios me dio esta palabra. En contexto, Nehemías, el pueblo de Jerusalén, en la Biblia dice en el capítulo 1, bueno, en el capítulo 1 más o menos dice que el pueblo, el remanente, tenía una ciudad, la cual esta ciudad estaba destruida. Entonces Nehemías dice en su corazón que él se dolió mucho porque en esa ciudad habitaba su familia, habitaban sus papás y él estaba muy triste. En la Biblia dice que las murallas de la ciudad estaban destruidas. Entonces que Nehemías dice que él entró primero en duelo, que él lloró mucho y luego estuvo unos días en duelo y que después se puso a orar y el Señor lo mandó y él pidió permiso para ir. Entonces Nehemías habla sobre una reconstrucción de una ciudad. Pero vamos a leer, ya que entramos en contexto, habla sobre cómo están reconstruyendo una ciudad que estaba destruida. En el capítulo 8, versículo 1 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual había dado a Israel. Un escriba, hermanos, es un funcionario que se encargaba de estudiar las escrituras. Su tarea era llevar los registros de la ley de los escritos durante el cautiverio del pueblo. Entonces, Esdras su objetivo en este capítulo es leer la ley delante del pueblo. Dice: el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Aquí una de las palabras importantes es la palabra entender, porque dice: el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Aquí estamos en una congregación y todos entendemos la ley. El Señor siempre habla la ley a nosotros conforme a nuestro entendimiento. Por lo tanto, nosotros al recibir la ley y al entender la ley, vamos a tener un juicio, por así decirlo, porque nosotros hemos escuchado la ley y tenemos una responsabilidad sobre cómo actuamos en el momento que la escuchamos. Tenemos que generar pues un reflejo de aquello que nosotros escuchamos. Así que todos aquí pues escuchamos la ley, porque en la Biblia dice que se enseñó a la congregación. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. Esto quiere decir, si desmenuzamos un poquito, que dice que desde el alba hasta el mediodía. Entender la ley, hermanos, toma su tiempo. Entender la ley requiere una inversión de tiempo en la palabra. Porque no sé si les ha pasado, yo le contaba a Abby que hay veces que no sé, estoy haciendo mi devocional y Dios me habla y me habla, no sé, a mi entendimiento hasta lo entiendo rápido, ¿no? Lo que me quiere decir. Pero cuando me dicen que me toca predicar, no, hombre, hermanos,
no me llega nada. Y estoy, ore y ore, Dios, dame algo, y no me llega nada, no me llega nada. Pero es la percepción de cómo yo lo hago. Si yo hago mi devocional, lo hago en quietud, lo hago en tranquilidad, lo hago disfrutando el momento y permito que el Espíritu Santo entre y permito el entendimiento. Pero muchas veces que la hacemos apresurados, pues no nos entra ni las matemáticas, yo creo, ni nada, nos entra a lo mejor así apresurados. Esa es la importancia del entendimiento de la ley, es tomarse el tiempo para leerla, es tomarse el tiempo para entenderla y para disfrutarla. Amén. Dice, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la ley. Otra forma u otro consejo que nos dice aquí la Biblia es estar atentos a la ley. A veces aquí estamos atentos. A veces venimos a la iglesia y yo me incluyo totalmente. Tengo cosas en el trabajo, tengo cosas en la escuela, o a lo mejor emocionalmente pues no me siento muy bien y mi mente no está aquí. No estoy poniendo atención a lo que está hablando el pastor. Entonces, hay que tratar de vivir el momento, como dice en la Biblia, que cada día tiene su propio afán. Si estamos aquí, hay que estar aquí, ya estamos aquí, hay que disfrutarlo. Nosotros no entendemos cuántas batallas espirituales se libraron para que nosotros pudiésemos llegar aquí. Amén. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Masías. A su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malaquías, Asum, Hasbadana, Zacarías y Mesulum. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Esdras se puso en el lugar más alto que había y abrió la ley. En la Biblia dice que una luz no se puede esconder debajo de un almohad. La ley es para que se abra, la ley es para que se vea, y la ley es para que se entienda, para que lo podamos ver todos. Amén. Así que usted debe de ser reflejo en su trabajo, en su casa, con sus familiares, con sus vecinos, en donde sea que usted se desenvuelva. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. El capítulo 7 dice, y los levitas, Jesúa, Banai, Serebías, Yamin, Acub, Sebetai, Odías, Masías, Kelita, Sarías, Josabet, Hanán y Pelaya hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento al lugar. De toda mi predicación vamos a hacer un énfasis en este versículo, porque hagan de cuenta que aquí empieza. Lo demás era una introducción. Dice, y los levitas. Los levitas son los dedicados al servicio del templo. Los levitas trabajamos para Cristo. Yo sé que aquí hay muchos levitas, yo sé que aquí hay muchos que están en el servicio. ¿Cuál es la función de los levitas? Vamos a Números 1, 47, 54. Si me la puedes poner, Miguel, por favor, 1, 47. De Números 1, 47, para no mover aquí. Dice, vamos a leerla hasta el 54. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acerque morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno en su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guardia del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas
que mandó Jehová a Moisés, y así lo hicieron. Los levitas, el trabajo de ellos es servir a la iglesia. El trabajo de ellos es servir al pueblo, a la congregación. Pero no solo eso. Aquí dice, y los levitas hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. El servicio, hermanos, el servicio a Cristo cansa. No voy a negar que no, sí es cansado. A veces uno pues viene desanimado, a veces uno tiene problemas en sus casas, en sus trabajos o personales. Y a veces es cansado dar algo que a veces uno batalla para encontrar, ¿no? Es complicado servir al Señor, pero la función de los levitas, la función de nosotros es hacer entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. La función de nuestro pastor, al que yo admiro, y con esto analicé que es algo, yo ya entendía que era pesado, pero a lo mejor no lo puedo entender como él lo vive. Pero él nos tiene que hablar de la ley. Pero él va a ser responsable de lo que nos habla a nosotros cuando esté delante de la presencia de Dios. Y usted y yo tenemos que hacer nuestros actos conforme a la ley que se nos ha dicho, porque también se nos va a cuestionar la ley. Pero no solo eso. Usted y yo, al servir en la iglesia, nos hace compartidores, por así decirlo, de la ley también. Entonces, qué importante es hablar la ley conforme lo es. ¿Cuál es la importancia de una persona que sirve aquí en la iglesia? Hay veces que la monotonía del servicio nos puede desgastar y nos puede nublar, y uno ya no entiende pues realmente cuál es mi objetivo, realmente a qué vengo, realmente a lo mejor estoy haciendo algún cambio, a lo mejor estoy impactando a alguna persona. Hay días en los que uno piensa eso, pero es importante seguir hablando sobre la ley y verdades de la ley. Dice en Nehemías capítulo 8, versículo 8. Dice, y leían el libro de la ley de Dios, los levitas leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Usted usted percibe la ley, usted la recibe, pero usted la tiene que entender, porque usted la tiene que compartir a las personas que no saben de la ley, y de una forma entendible, de una forma amena, de una forma que se pueda entender y que todos nos quede claro lo que significa. Amén. Entonces su papel es muy importante y su papel es muy vital. Y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo estaba oyendo las palabras de la ley. ¿Cómo sabemos, hermanos, que lo que nosotros escuchamos es lo verdadero? A veces no se han preguntado eso, porque uno va y escucha predicaciones y uno dice: Señor, es que dame el discernimiento para entender que lo que me están diciendo es de tu palabra, es de tu presencia, que es algo que tu Espíritu Santo nos está diciendo. Para entender esto, vamos a ir a Hebreos 14, 12. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí dice en Nehemías 8:9 que cuando él estaba hablando sobre la ley, le dice al pueblo: no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Cuando yo lo leía, yo decía: pero ¿por qué lloran? No entendía por qué lloraban.
Y Dios en su misericordia me hablaba a mi entendimiento y me decía, es que la ley duele. Cuando este pueblo estaba destruido, un pueblo no llega al enemigo, hermanos, y lo destruye. Uno permite que el enemigo haga eso. Uno se enfría, uno baja la guardia, uno deja de orar, uno deja de buscar y el enemigo entra y pues a uno le tira la casa, le tira lo que encuentra, lo que él se va a llevar. Entonces, cuando pasa eso, el pueblo ya no entendía el discernimiento de la ley, ellos estaban totalmente apartados. Una de las fases de la construcción de la ciudad otra vez, del levantamiento, es el entendimiento sobre lo que ellos estaban haciendo. ¿Cómo va a saber el pueblo que lo que está haciendo está mal si no hay nadie que vaya y se los diga? Amén. Por eso es importante que usted y yo sigamos predicando la ley verdadera. Hace como 2 semanas dijo el pastor que ellos fueron no sé si a Camargo, ¿a dónde fueron? Donde fue la visita de esta pasada, que fue a la otra. Bueno, el caso es que comentaba el pastor, que le comentaron allá, que nosotros en la iglesia hablamos mucho de que Dios es amor y que Dios ama y que Dios perdona, y sí es cierto, claro que sí, pero también es un Dios celoso, también es un Dios que visita la maldad hasta la 4ª generación. También es un Dios que castiga, porque es un Dios celoso, es un Dios de orden, es un Dios estricto. Y a veces eso no lo decimos, porque nos da miedo. En lo personal me da miedo que vayan a decir, es que tú eres a lo mejor una de esas cristianas que, no sé, que latigan o que juzgan. Bueno, a fin de cuentas así es la palabra y yo no la hice. Así es, y así se tiene que decir, porque en la palabra genera un quebrantamiento de corazón, como lo vimos en Hebreo. Es una espada de doble filo, que entra, dice que hasta los pensamientos más ocultos, y nos redarguye, nos confronta. Esa es la palabra de Dios, esa es una palabra de Dios verdadera. Si usted un día va a la iglesia y escucha una predicación y andamos en pecado y salimos igual, hay algo ahí que no estuvo bien. Amén. Uno tiene que salir redarguido, y a veces el altar se llena de lágrimas y de mocos y de todo eso, pero para eso es la ley, para que uno entienda cómo está viviendo y pueda salir de ahí, porque también hay bendiciones cuando uno entra a la ley. Amén. Ahora que ya vinieron los bautizos, hace como 2 semanas más o menos, ¿verdad, hermana Leo? Como 2 semanas que se bautizaron las personas aquí. Uno de los, que yo he entendido del bautismo, cuando uno se bautiza, hermanos, se hace hijo legal. Es un hijo legal en el reino, legal. Una vez escuché a una persona que yo admiro mucho cómo el Señor usa, y esa persona dijo, cuando Jesús nace, y a mí me encanta que mi Dios no se niega a sí mismo, Él cumple la ley. Cuando Jesús viene aquí, y que viene como hombre, Él tenía que cumplir la ley. Dice ella, muchos pensaban que Jesús, por ser Jesús, ya nació Él y entró en la ley y estaba en la ley. No, Él no estaba en la ley. Él estuvo en la ley cuando se bautizó en las aguas. Por eso, en el cielo dijo el Señor, aquí está mi Hijo amado, aquí está mi Hijo, ya está en la ley, es mío, es mi Hijo amado, y en Él tengo complacencia. Cuando usted y yo nos bautizamos, abrimos las ventanas de los cielos, Dios abre las ventanas de los cielos y nos derrama bendición, pero nos adopta y somos sus hijos legales, con papelito y todo. Dice, luego id y comer grosuras y bebed vino dulce y envían porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Cuando el pueblo escuchó esto, en el versículo 10, que les dijo, come grosuras y bebe vino. La grosura, hermanos, si nos podemos ir al Salmo 63, por favor. Al Salmo capítulo 63, al Salmo 63.
Salmo 63, 5. Dice: como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, dice el salmista David. ¿Qué significa el meollo y la grosura? El meollo, miren, para que podamos entenderlo de una forma que así yo lo entendí. Básicamente tenemos un huesito como un tuétano, por así decirlo, el huesito de la carne. El meollo es lo que funge el tuétano, es lo más rico. Y la grosura es la grasita de la carne. Ambas cosas son deliciosas. ¿Cuál es la diferencia? Que el meollo simboliza lo esencial, lo que importa, lo principal. Y la grosura significa la riqueza, la abundancia. Yo había leído que cuando hacían sacrificios al Señor, la grosura, que es la carnita, que es la grasita, cuando sacrificaban para la rendición para pedir perdón por sus pecados, una de esas otras cosas era por riqueza. Entonces también significa riqueza. ¿Qué significa el vino? El vino es símbolo de felicidad, de consuelo, de medicina y de abundancia. Además representa al Espíritu Santo y a la plenitud. Cuando el pueblo escuchó la ley, cuando el pueblo lloró, cuando el pueblo fue confrontado, cuando el pueblo se quebrantó, les dijeron, luego les dijo, id y comer grosuras y bebed vino dulce. Ahora sí, disfruta de la bendición de lo que es entrar en la ley. Disfruta de la presencia de Dios, de la esencial de Dios, de que Dios te consuela, disfrútalo. Dijo, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y ahora sí, comparte a los que no tienen nada preparado. Ve y comparte lo que tú ya comiste, lo que tú ya aprendiste, ese consuelo que tú ya tuviste. Ve y compártelo, para que el pueblo también coma como tú, para que también beba como tú, para que también encuentren este consuelo. Amén. Dice, y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque día santo es, y no entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. A veces, hermanos, nosotros caminamos por la vida porque así lo permite Dios, y nosotros hablamos de Dios a alguien, y a lo mejor nosotros, como vivimos en la presencia, lo vemos algo pues habitual, vamos a llamarlo así, algo en lo que nosotros escuchamos. Pero hay personas que nunca habían escuchado eso. Hay personas que nunca habían escuchado que pueden ser libres. Hay personas que nunca habían escuchado que hay un consuelo. Sí hay un consuelo. Hay personas que nunca habían escuchado que hay una confrontación. Sí hay una confrontación. Y que eso las puede sanar y que eso les puede dar libertad. Nosotros debemos entender que la ley nos acercó a Dios. Tan así es que me gusta mucho. Hay una frase, no sé dónde lo había escuchado, que decía que Dios no se puede negar a sí mismo. Dios no rompió la ley para comprarnos. Él fue y entró a la ley, y conforme cuando Él ya estaba en la ley, nos compró y pagó, como es, legalmente. Nos compró y somos suyos legalmente. Amén. Él no se negó, siendo Dios, no se aferró a su trono y pagó todo, no se quedó con nada, y el precio más alto que somos nosotros. Amén. Una vez estaba escuchando unos jóvenes en la radio que decían, cuando el Señor Jesús, cuando Dios le dice a Satanás, ¿cuánto quieres por ellos? Y que Satanás le dijo, dámelo todo, yo quiero todo, quiero tu vida. Y Jesús no dijo que no, y la entregó todo por amor a nosotros. Y hay veces que ese versículo lo leemos y no entendemos la importancia que realmente es de que Jesús lo entregó todo por amor a nosotros. Y no solo por nosotros, para nuestra descendencia, que eso a mí me causa un descanso tremendo. Amén.
Dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsecar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias y todo el pueblo, sacerdotes y levitas, esdras y escribas, para entender la palabra de la ley. Esta parte es súper importante. Dice, al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias y todo el pueblo, sacerdotes y levitas. Hay una parte en el Éxodo, no les voy a pedir que la busquen, pero cuando Moisés deja el lugar a Josué, que él dice, cuando el pueblo, había cierto pueblo, cierta cantidad de pueblo que ellos querían adorar a dioses ajenos, y él dijo, ¿saben qué? Hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. La ley, hermanos, entra por una persona que quiera entrar a la iglesia. Una persona. Es una promesa. Yo sirvo a Dios y luego toda mi casa lo va a servir. Pero alguien tiene que entrar. Debe haber una persona que debe de entrar para tomar esa ley, para tomar esa responsabilidad. Entonces, por ahí entra la bendición. Y dice, la cabeza de las familias y todo el pueblo. A veces pensamos, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Por así decirlo, que mi mamá se divorció cuando yo era como de 5 años, 4 años más o menos. Entonces yo iba a la iglesia. A lo mejor podemos decir, es que la cabeza, en el caso de mi familia, no había un hombre, no había un varón, pero era mi mamá. Y mi mamá iba a la iglesia. Y por ahí entró la ley. Y eso nos hace que todos sus hijos estemos en la ley. Amén. Porque es una promesa, porque alguien decidió entrar ahí. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Estoy investigando el significado de la palabra fiesta. Y fiesta significa cita con el Padre y un encuentro con Dios. Esas son las fiestas. Y yo le voy a decir algo a mi Dios, es bien fiestero. Mi Dios dice que con un motivo, con una persona que se arrepienta, hay fiesta en el cielo. Amén. Entonces, dice, y hallaron escrito. La palabra hallaron también quiere decir y encontraron, es decir, que ni siquiera habían abierto la ley. Y encontraron escrito en la ley de Jehová que había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. El pueblo ya se acercó a la ley y el pueblo dijo, mira, encontramos esto. Oye, quiere Dios que nos reunamos con Él, quiere Dios que estemos juntos, quiere Dios que tengamos un encuentro con Él. Es muy importante tener encuentros todos los días con el Padre. Es una relación que se trabaja todos los días. Por eso es la importancia de venir a la iglesia y también seguirlo buscando en nuestras casas, para nosotros tener ese encuentro todos los días. Amén. Dice, y quisiesen saber y pasar al pregón, en el capítulo 15, y quisiesen saber y pasar al pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, el pregón, hermano, será alguien que comentaba al pueblo abiertamente la ley. Es como si escuchamos las noticias mediante una persona que está en la calle gritándolas. Entonces esta persona le hizo saber al pueblo y pasar el pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén diciendo, salid al monte, traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Es decir, compartió, oye, tenemos que salir, tenemos que hacer fiesta. Pero aquí viene algo bien importante, hermanos. Ramas de olivo y de olivo silvestre. Hay 2 tipos de ramas. Y aquí es donde voy a meter un poquito la biología. Una cosa son las ramas de olivo y otra las de olivo silvestre. El olivo por sí se da en sí naturalmente. El olivo silvestre es aquel olivo que se injerta en lo que viene siendo los ingenieros forestales, lo que viene siendo, hay otras ingenierías que tratan de todo lo que viene siendo de las plantas y de la tierra, hacen injertos, es decir, que ponen una ramita en una planta que está viva, la ramita no está viva, estaba arrancada, la arrancaron y la ponen en la planta, para que esta planta sea una sola. La planta que está
ya en una macetita, adopta la planta que fue injertada y se hace una sola, y crece en una sola. Dice, el injerto es un método de propagación vegetativa artificial de las plantas en el que una porción de tejido procedente de una planta externa, la variedad o el injerto propiamente dicho, se une sobre otra ya asentada de tal modo que el conjunto de ambos crezca como uno solo. El injerto no es algo natural, es algo que se hace para salvar una planta, para que ésta no muera. Y vamos a ir a Romanos 11, 17, 36, por favor. Avi, ¿me puedes pasar la Biblia de Janita? Creo que ahí la dije. Vamos a Romanos 11 y vamos a ir al versículo 17. Esto es muy importante, hermanos, porque también hay una consecuencia de no seguir la ley. ¿Se la llevó Hannah? Ok, dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, porque si Dios no te ensorbezcas y no teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Sígueme. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverte a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob de la impiedad. Bueno, vamos a dejarla hasta aquí. ¿Qué quiere decir esto? La rama de los olivos, no puedo bajar mucho. El olivo es el pueblo de los judíos, es el pueblo natural de los judíos. Ese es el olivo natural. Todos los que no somos judíos somos el olivo silvestre. Dios, para unirnos a su linaje, nos injerta en el olivo natural y nos hacemos uno. Pero así como nos injerta, así nos puede cortar, así nos puede volver a arrancar. Cuando nosotros no estamos viviendo una vida conforme a lo que Dios nos pide, nos arranca y ya no somos parte de su olivo. Y una planta que no está en una raíz viva, ¿qué le pasa, hermanos? Se muere, se seca y se muere. Aquí dice, no te jactes que te planté porque ellos no tenían fe. Efectivamente, ellos porque no tuvieron fe, a los judíos los quité. Y tú porque tuviste fe, te planté. Pero no te jactes, no creas que estás aquí por ellos, estás aquí por mí. Estás aquí por la raíz que te mantiene vivo. Cuando nosotros cortamos la ley, cuando nosotros dejamos de vivir conforme a lo que Dios pide, conforme a lo que Dios pone en su palabra, y dejamos de buscarlo, nos vamos secando porque somos arrancados. Y en la Biblia dice que este no es un proceso natural,
Y realmente la biología dice que no es un proceso natural. Un injerto no es un proceso natural. Sin embargo, el injerto genera que sea una sola planta y que podamos vivir. Porque Dios es un Dios de misericordia. Y Dios, la naturaleza, la hizo a un lado e hizo la sobrenaturaleza, por así llamarlo, injertándonos en la planta del olivo. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de toda puerta de Efraín. Versículo 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron fiestas solemnes por 7 días, y el 8º día fue solemne asamblea según el rito. ¿Cuántas veces leyó Esdras el libro de la ley? Desde el primer día hasta el último, o sea, todos los días, no marca una fecha o un tiempo, ¿no? Todos los días. La verdad, hermanos, es que miren, que usted y yo seamos cortados del olivo es muy rápido, es rapidísimo, y ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Hay veces que ni siquiera nos damos cuenta. Le voy a decir, hay veces que yo en lo personal, en mi testimonio, yo trabajo y estudio, y pues ahora ya soy casada, entonces atiendo mi casa, y hay veces que estoy muy exhausta, muy cansada para buscar de la presencia de Dios, muy cansada. Yo regularmente lo que yo hago es que busco de la presencia de Dios hasta el final de mis deberes. ¿Por qué hasta el final? Porque es mi descanso, porque es ahí donde yo voy a descansar, porque es donde digo, ya nadie me va a molestar, voy a buscar a Dios. Pero ese es mi error. La verdad es que la presencia de Dios se busca todo el día, todo el día. A lo mejor no le digo que se ponga a orar, no sé si usted está a lo mejor ocupada con gente, pero sí hablando de Dios. Hablando de Dios uno busca la presencia. Hablando de Dios uno le enseña a la gente que hay injertos que no han sido plantados en el origen, en la planta viva, en la planta donde la raíz las mantiene vivas. Entonces todo esto a mí me ha causado conflictos en mi vida espiritual. Me he sentido como a veces triste, como a veces cansada en general. Entonces yo le digo a Dios, es que ¿por qué me siento así? Pero yo sé por qué me siento así. Cuando uno no busca de Dios, uno se va apagando totalmente. Uno se va desgastando más y uno es menos paciente, uno es más enojón tal vez. Yo oraba una de las veces que estaba aquí, yo le decía, Señor, es que a mí no me gusta cómo soy fuera de tu presencia. A mí no me gusta lo que hablo fuera de tu presencia. A lo mejor lo que escucho, lo que veo fuera de tu presencia, no me gusta. Es una identidad que no me gusta y que no quiero y que no la acepto. A mí me gusta cómo tú me haces cuando estoy en tu presencia. Pero para mantenernos en la presencia hay que estar en la presencia día y noche. Y sobre todo los que son levitas aquí, valorar eso que Dios puso en nosotros, esa responsabilidad de compartir la ley y que sea una ley verdadera y que sea una ley cierta. Amén. Yo los invito a que se pongan de pie.